presentada. Entonces, el diagrama de sólido libre para el corte que estuvimos viendo, para el corte A, tenemos entonces las dos reacciones en el apoyo, la reacción fuerza y reacción momento, y tenemos obviamente la fuerza cortante, el momento flector y la fuerza distribuida para ese sector desde el extremo izquierdo hasta la zona de corte. Bien, hacemos entonces sumatoria de fuerzas verticales iguales a 0, tenemos la fuerza cortante hacia abajo positiva, el área de este rectángulo que es el equivalente a la fuerza que encierra esta función, 2x entonces, y la reacción de apoyo hacia arriba. Nuestra ecuación es la que da entonces en color rojo. Allí podemos reemplazar cualquier valor de x entre 0 a 3 y obtenemos los valores que requerimos allí, ¿no? Entonces miren ustedes, para 0 tenemos dos valores. B de 0 es 0, B' es el valor 0 más una reacción de apoyo que va hacia arriba, por eso se suma. Entonces el otro valor es 17 kilonewtons. Igual cuando estamos en x igual a 3, llegamos con 11 kilonewtons, pero justo allí hay una fuerza aplicada de arriba hacia abajo de 5 kilonewtons, y por eso se considera ahí con signo negativo. Eso hace de que el otro valor para x igual a 3 sea 6 kilonewtons. Eso matemáticamente dicen los matemáticos, obviamente, que es una discontinuidad, pero para nosotros físicamente en la viga no hay una discontinuidad en ese punto, de manera que este hecho es puramente matemático, ¿verdad? Vamos ahora a la sumatoria de momentos, igual el sentido convencional, sentido antihorario para este lado del corte. Tenemos el momento, tenemos la fuerza que es 2x, estará actuando en la mitad porque esta es una distribución rectangular, entonces para un rectángulo su centro está en el medio, por eso es x medios, y el efecto de giro provocado por la fuerza de 17 kilonewtons con un brazo de momento x, que es en sentido contrario, ¿no? Y finalmente el torque de 51 kilonewtons, que sigue el mismo sentido que el torque llamado momento flector que estamos considerando aquí. Bueno, sacamos igual una ecuación, reemplazamos los valores, no tenemos torques concentrados ahí aplicados en ningún sitio, entonces reemplazamos para 0, m igual 0, y tenemos allí la reacción que es en sentido antihorario. Dijimos cuando hay un torque en sentido antihorario llevaba el gráfico o el valor numérico hacia abajo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos menos 51 kilonewtons, el segundo valor para x igual a 0. Cuando x igual a 3 metros, entonces el valor en esta ecuación nos da menos 9 kilonewtons por metro. Ahí termina el análisis. Tenemos los valores para hacer los gráficos, tenemos las formas de las ecuaciones. Vean ustedes aquí, la ecuación es una línea recta con pendiente negativa. Aquí tenemos una ecuación cuadrática, vale decir, una parábola también con pendiente negativa. Y eso nos permite entonces proyectar un gráfico, ¿no es cierto?, para cada una de ellas en la zona que estamos evaluando. Pero nos falta la segunda zona, entonces de 3 hacia 6 hacemos un diagrama de sólido libre ahora para el segundo corte, o sea, en la zona llamada BB acá. Tenemos ahora visibles las reacciones de apoyo, la fuerza de 5 kilonewtons aplicada de arriba abajo, y tenemos la fuerza distribuida en una extensión X, siendo 2 kilonewtons por metro la función que lo gobierna. Ahí tenemos entonces la fuerza cortante, el momento flector que queremos calcular, que queremos saber cuál es su comportamiento, y procedemos ahora a la parte aburrida, como se dice, ¿no? Sumar fuerzas en sentido vertical, igualar a 0, sacar una ecuación, reemplazar valores. ¿Sí? ¿Valores cuáles? Valores desde 3 hasta 6. Cualquier valor puede ir incluido en esa ecuación. Nos faltó algo.
y también tiene que ser menor o igual. Bien, entonces seguimos con este procedimiento. Hacemos sumatoria de fuerza, reemplazamos valores en esta ecuación que está de color rojo. Los valores que tenemos estarán en este rango, entre 3 metros a 6 metros. Cualquier valor se puede reemplazar. Miramos la ecuación de la fuerza cortante, va a ser una línea recta con pendiente negativa. Y el último valor, como ven aquí, es 6. Para B igual a 6 metros, significa que si encontramos un valor 0, está correctamente realizado el proceso, ¿no? Nos falta entonces ver para ese sector las ecuaciones del momento flector, siempre también teniendo en cuenta este mismo diagrama. Ven ustedes, momento flector, hay una fuerza de 5 kilonewtons que tiene aquí un brazo de momento que es x menos 3 metros. Vamos a ponerlo ahí, una vez resulta demasiado lleno el gráfico y optamos por no poner. Ahí para que se entienda mejor. Entonces, el brazo de palanca para la fuerza de 5 kilonewtons es x menos 3 metros, ¿no? Todo esto es x, hasta aquí hay 3 metros. Entonces, esa distancia que nos queda, porque se mide siempre, no lo olviden ustedes, desde la zona de corte. Bien, la fuerza distribuida será 2x, y su brazo de palanca será la mitad de esta distancia, porque un rectángulo tiene su centro, ya dijimos, en el punto medio, ¿no? La fuerza de 17 kilonewtons hace un torque con un brazo de palanca X en sentido contrario, y finalmente incorporamos este torque en sentido antihorario que resulta como reacción de apoyo. En eso son entonces lo que nosotros hemos consignado aquí en esta parte. Igual llegamos a x igual a 6 con un valor 0, ¿no? Hemos comenzado con 0 en x igual 0 y llegamos a 6 con un valor 0 para ambas, tanto para la fuerza cortante como para el momento flector. Entonces, eso indica de que nosotros hemos hecho bien las cosas, ¿ya? Podrán ver también lo que se tiene al final de un sector coincide con lo que se tiene al inicio del otro sector, ¿no? Es decir, para x igual a 6, los valores, tanto para el análisis que hacemos con este último diagrama, como el hecho con el diagrama anterior, van a ser los mismos, ¿no? Son los mismos resultados. Entonces 6 kilonewtons, 6 kilonewtons. Los momentos igual tienen el mismo valor. Entonces, ese es el análisis que se hace, y con los valores extremos nosotros podemos ir a hacer los gráficos. Primero, no olvidar que el gráfico de carga o el diagrama de sólido libre debe estar siempre con los espacios debajo libres para hacer los gráficos. Entonces, primero se hace el gráfico de fuerza cortante. Aquí tenemos los valores que hemos encontrado para cada sector, para la fuerza cortante y para el momento flector. Aquí el momento flector es una curva de segundo grado, como hemos visto, ¿no? Los valores numéricos se pueden detallar si ustedes quieren llevarlo a un gráfico más detallado. Se detalla, para eso están las ecuaciones que hemos encontrado tanto para la fuerza cortante como para el momento flector, de manera que podemos conocer punto por punto exactamente cuál es el valor que tiene cada una de esas funciones. Bien, ahí entonces termina el análisis de ese tipo de viga, con ese tipo de apoyo, con ese tipo de carga. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. Vamos a ir, como le dije, incrementando un poquito el grado de dificultad cada vez. Entonces vamos a ir asimilando algunas cosas con mayor facilidad. Bien, si no tienen preguntas, entonces vamos al siguiente. Vean, tienen un gráfico parecido al anterior, fijo en un extremo.
carga distribuida en toda la longitud, pero aquí ya hay un torque aplicado en el extremo derecho, ¿no? Entonces igual nosotros hacemos un diagrama de sólido libre, veremos que en A debe haber una reacción fuerza y una reacción momento para compensar las fuerzas que están aplicadas sobre la viga y también los torques que provoca esta fuerza distribuida y la que tenemos aplicado en su extremo derecho. Entonces hacemos nuestro diagrama, vemos que aquí hay una sola extensión dimensionada, de manera que esto se puede solucionar con un solo corte. Bien, allí está nuestro diagrama de sólido libre, está nuestra zona de corte. Lo que tenemos primero es que determinar entonces las reacciones de apoyo. Como hay fuerzas distribuidas en una longitud de 2 metros y además el valor también es 2 kilonewtons por metro, si multiplicamos vamos a tener el área de este rectángulo que tiene el color rojo. Y será entonces 4 kilonewtons, ¿no es cierto? El valor del área. Entonces, con eso tenemos el valor de la reacción en A. Además, vamos a tener un torque, ¿no?, para compensar los torques que genera tanto la fuerza distribuida como el torque aplicado en el extremo derecho. Para eso, entonces, hacemos suma de momentos en el punto A igual a 0, y de allí obtenemos el valor del momento como reacción aquí en el extremo izquierdo. Entonces, lo que hemos hecho es la fuerza de 2 kilonewtons por metro y aplicada en una extensión de 2 metros, perdón, nos dará una fuerza de 4 kilonewtons. ¿Y dónde está aplicada esta fuerza? Si lo reemplazamos por una fuerza única, está aplicada en su parte media, vale decir a 1 metro, ¿no? Entonces, fuerza 2 por 2, brazo de momento 1 metro, y finalmente consideramos este momento aplicado en el extremo derecho en sentido horario. Y no tenemos más. De aquí obtenemos que el momento de reacción en A debe tener un valor de 10 kilonewtons por metro. Listo. Una vez hecho eso, tenemos todas las cargas y no nos queda otra que comenzar con el análisis. Pero si no tuviéramos alguno de estos valores, entonces tenemos que proceder primero a calcularlo. El gran error de los alumnos es no mirar qué reacciones hay en un apoyo, o si no, simplemente están trabajando y no están mirando la viga. La viga hay que estarla mirando todo el tiempo. Y olvidan, por ejemplo, este valor último, olvidan algún valor anterior, y pues se hace un mal trabajo de esa forma, ¿no? Bien, como aquí hay un único corte, hacemos el diagrama de sólido libre del corte. X va a ser válida desde 0 hasta 2 metros, que es toda la extensión de la viga. Tenemos una parte de la carga distribuida allí, las reacciones de apoyo, y no tenemos nada más que colocar en el corte la fuerza cortante, el momento flector, en los sentidos convencionales para ese lado del corte, ¿no es cierto? Para el lado de la viga. Bien, lo aburrido aquí, otra vez suma de fuerzas y suma de momentos, ¿no? Suma de fuerzas verticales, entonces iguales a 0, tenemos la fuerza cortante en su sentido convencional, la fuerza distribuida será el área de este rectángulo de color rojo, que sería 2x, ¿no? Y la fuerza de 4 kilonewtons aplicada hacia arriba. ¿Listo? Entonces, si miramos para x igual a 0, es 0, y tiene otro valor de prima para x igual a 0 también, que es 4 kilonewtons, ¿no? Dos valores, entonces siempre debe comenzar en 0. Si hay otro valor, ese es un valor prima, como en este caso, ¿ya? Para x igual a 2 metros, por reemplazar esta ecuación, será menos 4 más 4 igual a 0, ¿no? Entonces, eso nos está indicando que hemos comenzado en 0, terminamos en 0 para toda la viga. Eso significa de que hemos hecho el procedimiento correcto. Igual ahora vamos a la suma de momentos.
no olviden que es un solo sector el que necesitamos analizar. Entonces, momento, la fuerza distribuida, que es 2x, y su brazo de momento medido desde O es la mitad de esta extensión que es X, entonces será X medio. Tenemos entonces los 10 kilonewtons por metro como reacción momento de apoyo y el torque producido por la fuerza de 4 kilonewtons con un brazo de palanca que es X. Listo, esas son todo lo que tenemos que hacer allí, las simplificamos, tenemos nuestra ecuación aquí en el color rojo. Este es válido entonces para toda la extensión de la viga, para cualquier X que nosotros querramos colocar. Entonces, si tenemos el momento para 0, hay dos valores, ¿no? Cuando X es igual a 0, uno es 0 porque tiene que comenzar en 0, y el otro, cuando ya aplicamos el valor 0 para X, se hace en 0, nos queda solamente menos 10, ¿no? Cuando llegamos al extremo derecho, no se olviden que ahí también hay aplicada un torque, ¿no? Llegamos con menos 6, y si miramos el gráfico, hay un torque de 6 kilonewtons por metro aplicado en sentido horario. Y dijimos, cuando hay un torque aplicado en sentido horario, lo que hace es llevar el valor numérico hacia arriba, o también lo que significa llevar el gráfico hacia arriba. Entonces, en nuestras ecuaciones, eso se refleja en que debemos ponerle con signo positivo, ¿eh? Entonces, inmediatamente eso va a tomar para x igual a 2, aparte del valor menos 6, también toma el valor x igual, perdón, m igual 0. Lo que significa que hemos hecho bien el análisis y no queda más que llevar ahora los valores que hemos obtenido, los valores extremos, considerando las formas que tienen las ecuaciones. Miren, para el momento, ecuación cuadrática; para el momento, para la fuerza cortante es una línea recta con pendiente negativa, ¿no? Entonces, si vamos al gráfico, se ve una recta con pendiente negativa, dos valores para 0, 0 y 4. Y para el momento flector, dos valores para 0, 0 y menos 10. Para el extremo derecho, menos 6 y 0, ¿no? Esos valores entonces se han graficado y lo que nos muestran son gráficos como los que tenemos aquí. Estos gráficos obviamente no están hechos de la mejor manera. Ustedes lo pueden hacer mucho mejor, más proporcionados y toda esa cosa, ¿no? Yo lo hice solo con fines didácticos esto. Y en esa es entonces la forma como hay que encarar los problemas. No hay que pensar que son tan distintos, distintas las soluciones de unas con otras. Les dije que voy a ir manejando primero el método de secciones porque es el que más adeptos tiene, ¿no? Entre mis estudiantes, quiero decir. Pero vamos a ver hasta qué punto funciona y cuándo tenemos dificultades, y entonces seguramente vamos a tener que ir, así no nos guste, al proceso de integración. Vamos a ir viendo entonces problemas en ese ámbito, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta sobre este desarrollo? Bien, vayamos entonces a uno siguiente. Se ven, ya es un poquito diferente esto. Tiene una carga distribuida hasta la parte media, tiene un torque aplicado por allí, ahora hay dos reacciones de apoyo. Entonces, podría pensarse de que tal vez la solución sea distinta, ¿no? Estoy tomando una viga con dos zonas dimensionadas. Dirán ustedes, pero bueno, en clase hemos visto vigas con más zonas, ¿no? Sí, claro, hemos visto vigas con más zonas, eso que les sirva también como referencia, pero si yo me pongo a hacer aquí desarrollar un problema con
con 4 zonas, por ejemplo, me voy a demorar más tiempo y vamos a perder, perdón, la oportunidad de poder ver más casos, porque cuanto más casos conozcamos, nos va a ser más fácil afrontar una situación determinada, ¿no? Bueno, entonces, diagrama de sólido libre, tenemos reacción en A, dibujaremos a X a Y, aun cuando a X se ve que va a ser 0, ¿no? Y reacción en B, porque hay un solo apoyo allí que es un apoyo móvil, no es un apoyo fijo, ¿no? 2 zonas entonces para el análisis y vamos entonces para adelante. Reacciones en los apoyos primero, para eso hacemos nuestra clásica sumatoria de momentos en un punto determinado, aquí puede ser A o puede ser C, creo que son los puntos más visibles, más convenientes, ¿no? Y encontramos entonces las reacciones para C y para A. Encontramos para C, CY 7,5 kilonewtons, AX0, AY 2,5 kilonewtons. Con esos valores, nuestra viga está lista para comenzar con el análisis. Comenzar con el análisis, entonces, quiere decir ir a nuestra primera zona de corte, hacemos el corte, representamos todas las fuerzas aplicadas allí y nos ponemos a trabajar. Ojo, siempre señalando para qué valores de X es válido lo que estamos trabajando en este proceso de cada vez, ¿no? Entonces, vamos, el corte A es para X, desde X igual 0 hasta X igual a 5. Entonces, el corte A que hemos visto por allí es esto que tenemos por aquí. No le pusimos sus letras. Allí está, ¿no? Bien, entonces aquí vemos la reacción de apoyo de 2,5 kilonewtons. Vemos una parte de la fuerza distribuida. No se está viendo todo. Se ve una sola parte hasta la zona de corte, hasta una distancia X desde el origen. Ojo que X puede ser tan pequeñito como 0, puede ser tan grande como 5, ¿no? Entonces, no tiene una dimensión única, diríamos. En las dimensiones que nosotros le vamos a dar colocando los valores a X. Bien, no hay nada más aquí, entonces procederemos a nuestra sumatoria de fuerzas iguales a 0, de fuerzas verticales, quiero decir, y tenemos entonces la fuerza cortante, la fuerza distribuida, que será el área de este rectángulo, que es 2 por X a 2X, menos la reacción de apoyo 2,5. Tenemos la ecuación entonces en color rojo aquí, y aquí hay que reemplazar los valores que se nos ocurra para X, ¿no? Como verán, cuando reemplazo para X igual a 0, voy a tener dos valores. Será uno que es 2,5, pero tiene que haber uno de 0 que va a ser 0, porque no puede partir de otro punto que no sea 0. Igual cuando reemplazo el otro valor para X igual 5 metros, voy a tener entonces unos 7,5 kilonewtons. No tengo más que hacer allí. Me voy a analizar entonces el momento flector en esa zona. Igual hago sumatoria de momentos, siempre en el momento respecto a este punto O. Está en la zona de corte, ojo con eso. Entonces, el momento, la fuerza que es 2X, su brazo de momento medido desde el punto O de la zona de corte, como quiera, es la mitad de este sector en la que está distribuida la fuerza, o sea, el centroide de este rectángulo, que es X medios, ¿no? Y el torque generado por esta fuerza de reacción de 2,5 por su brazo de palanca, que es X. Listo, no hay más, igualamos a 0, obtenemos simplificando una ecuación que está de color rojo. Aquí podemos reemplazar los valores que se nos ocurra entre 0 y 5 metros y vamos a tener entonces la posibilidad de saber punto por punto cuáles son los valores que se nos está presentando. Bueno, llegamos para el punto x igual a 5 con 12 menos 12,5 kilonewtons por metro. Pero si miramos el gráfico, ojo, el gráfico de la viga, no lo pierdan de vista, siempre tenganlo a la vista, porque si no
algo se van a olvidar por allí, se lo van a pasar de largo y malogran todo el trabajo. Bien, aquí hay un torque en sentido entonces horario. Repito que el sentido horario significa que lleva nuestro valor numérico a un valor menor, perdón, a un valor mayor, y también nuestro gráfico se va a un punto superior, ¿no? Entonces lo que hacemos es volvemos a las ecuaciones y vamos a encontrar que allí hay un torque con signo positivo, por eso, de 50 kilonewtons por metro. Entonces me quedará dos valores para x igual a 5. Un valor para un momento flector que es menos 12,5 y otro que es 37,5. Listo, entonces terminamos esa zona y nos vamos a la siguiente de dos que nosotros hemos propuesto, ¿no? Entonces ya terminamos con este sector, lo hemos caracterizado hasta x igual a 5. Ahora nos vamos desde 5 hasta 10. Entonces decimos para el corte BB, x mayor o igual a 5, menor o igual a 10. Entonces en esa zona hacemos un corte y representamos todas las fuerzas al lado, y fuerzas y momentos al lado izquierdo de el corte. Tenemos entonces la fuerza distribuida, ahora la vemos completa en los 5 metros, ¿no? Tenemos el torque también, el punto de D, creo que es x igual a 5 metros, está el torque de 50 kilonewton por metro, y obviamente en nuestra zona de corte, la fuerza cortante, el momento flector, con sus sentidos convencionales. Listo, hacemos suma de fuerzas verticales iguales a cero, entonces tenemos la fuerza cortante B. Ahora el área de esto es 5 por 2, que es 10, ¿no? En kilonewtons, obviamente, menos esta fuerza, 2,5, ¿no? Esas son todas las fuerzas que hay actuando aquí. Así es que tendremos un valor constante como corresponde. Verán ustedes, la fuerza distribuida termina acá. Desde allí no hay fuerzas concentradas ni fuerzas distribuidas. Entonces ese mismo valor que habíamos, el último valor que habíamos encontrado para este punto, se conserva, ¿no? Tenemos entonces los valores para x igual a 5. Para cualquier valor realmente entre 5 y 10, cualquier valor de x podemos reemplazar y vamos a encontrar eh, cuál es el momento, la fuerza cortante y cuál es el momento flector para esa zona. Y entonces para 5 metros, 7,5 kilonewtons. Para x igual a 10 metros tenemos dos valores. No se olviden que ahí hay una reacción de apoyo. Entonces llegamos con un valor de menos 7,5 kilonewtons, pero hay una fuerza aplicada de arriba hacia abajo que es 7,5 también. Entonces el valor final es igual a cero, lo que significa que nuestro trabajo estuvo bien hecho. Vamos a la sumatoria de momentos, entonces para este mismo gráfico sumamos momento, tenemos aquí un momento en sentido contrario que es menos 50, el momento generado por la fuerza distribuida de 2 kilonewtons por metro en una extensión de 5 metros, que es entonces su valor 10, y estará aplicado en su punto medio, ¿no es cierto? O sea, 2,5 del extremo. Pero como medimos desde la zona de corte, tendremos x menos esos 2,5 que acabamos de decir que es el punto por donde pasa la línea de soporte de la fuerza resultante equivalente a esta distribución. Simplificamos eso entonces, considerando, perdón, todavía aquí el torque que se genera por acción de esta reacción de apoyo a una distancia x. Simplificamos esto y reemplazamos para cualquier valor de x entre 5 a 10. ¿Ya? Eso es el rango para el que valen estas dos ecuaciones que están de color rojo. Listo, entonces reemplazamos x 5 metros, tenemos 37,5 que debe coincidir con lo que tuvimos en el otro lado, observen. 37,5, observen aquí para 5, x igual a 5, es el mismo aquí. Y si nos vamos ahora reemplazando para x igual a 10,
vamos a encontrar un valor cero. Entonces, tenemos todos los valores, tenemos las ecuaciones, las formas de las ecuaciones para poder hacer una representación gráfica. Aquí hicimos la representación gráfica. Se ven cuando hay una fuerza distribuida, es como si tuviéramos un polinomio de grado 0. Esta línea recta es un polinomio de grado 1. Y el momento flector es una curva de grado 2, un polinomio de grado 2, o de segundo grado, como también se llama, ¿no? Para esa zona. Las otras zonas igual tienen su comportamiento. Por aquí la fuerza es nula. Entonces, el polinomio de grado 1 aparece aquí, ¿no? Es una recta horizontal, vale decir una constante. Y el polinomio de grado 1, este es el polinomio de grado 0. El grado 1 aparece aquí con una línea inclinada que, como corresponde, termina en 0. Y la gráfica comienza también en 0. Igual ambas gráficas comienzan en 0, valor de prima de 0. Y lo mismo sucede en el lado derecho, ¿no? Siempre debe comenzar y terminar en 0. Entonces, pueden aparecer varias cosas por aquí. El proceso de trabajo es el mismo, no hay nada que nos haga pensar que tengo que hacer otra cosa o algo así, ¿no? No hay ese tipo de situaciones. Bien, si tuvieran entonces alguna duda, alguna pregunta sobre esto. Bien, vamos entonces al siguiente. Aquí ya cambiamos un poquito, vean ustedes. Ya no tenemos distribuciones lineales, ya no tenemos espacios vacíos. Aquí tenemos toda una distribución, pero una distribución en forma triangular, ¿no? Entonces, escuchen bien aquí. Cuando se quiera analizar con el método de secciones, hay que buscar ir siempre en el sentido que la distribución de la carga vaya creciendo, ¿no? Si lo hacen en sentido contrario con ese método, pues van a tener problemas. Vale decir, si yo quisiera aquí analizar de izquierda a derecha, o de derecha, perdón, a izquierda, entonces aquí voy a poder trabajar seguramente hasta la fuerza cortante, la voy a trabajar, es factible hacerlo, pero en el momento flector es muy probable que ya comiencen a tener dificultades. Tal vez en una distribución como esta podría hacerse, pero generalmente hay dificultades siempre porque se generan trapecios. Esos trapecios se puede determinar el área por integración, pero la ubicación del centroide de ese trapecio no es fácil caracterizarla, es fácil determinarla, así cuando tenemos los parámetros necesarios, pero aquí estamos midiendo, por ejemplo, X hasta una zona de corte. Y entonces, ¿con qué represento la ubicación del elemento diferencial, que aquí sería un rectángulo vertical, ¿no? ¿Con qué variable, cómo lo relaciono con las otras para poderlo manejar, ¿no? Ahí viene la dificultad. Entonces, no nos hagamos problemas con eso. Siempre que tengamos la posibilidad de ir con el método de secciones, siempre hay que irnos en el sentido que las fuerzas crecen, ¿vale? Es decir, aquí puedo ir con un análisis de A a B, pero de B a A pueda que tenga dificultades, no me meto con eso mejor, ¿ya? Sigan siempre esa regla y van a ver que no van a tener dificultades. Bien, entonces, dicho eso, eso es la parte difícil y lo demás es más o menos parecido a lo que nosotros hemos venido trabajando. Aquí lo que voy a remarcar es cómo obtener una ecuación para poder trabajar en la zona de corte. Ya habíamos visto en clase que una se puede hacer por semejanza de triángulos, considerando todo el triángulo y otro hasta la zona de corte, ¿no? También les mostré que podía generarse una ecuación para toda esta carga, considerando siempre sus condiciones de contorno o de frontera, ¿no? Se puede establecer una ecuación. Ambas cosas hicimos con un ejemplo en clase
Y aquí vamos a ver algunos problemas o algún problema por lo menos con ese tipo de, de solución también. Bien, aquí entonces hice el diagrama de sólido libre, voy a determinar reacciones de apoyo, hay un apoyo en B, hay dos reacciones en A. Nuevamente no se les ocurra pensar en buscar momento por aquí, porque este apoyo en B impide que se le pueda generar algún tipo de momento aquí, ¿no? Lo libera prácticamente de eso. Entonces, ahí está nuestro diagrama de sólido libre. Hacemos aplicación, nuestra clásica aplicación de suma de momentos en A igual a cero, y obtenemos los valores para BY, 6,25 libras, AX0, y AY 275 libras. ¿Listo? Con eso, nuestro problema está caracterizado totalmente. Y ahora sí nos podemos ir ya al análisis correspondiente. Es un solo sector dimensionado, de manera que con un corte solucionamos también el problema. Entonces verán que ya los procedimientos son repetitivos. eh, Ojalá no resulten aburridos, pero es importante sí la forma como tiene que trabajarse el problema. Eso es lo que quiero remarcar en este tipo de ejemplos. No es la dificultad que se pueda tener en el desarrollo numérico, sino en cómo hay que plantearlo. Bien, aquí, como le dije en clase, ya habíamos visto que podíamos encontrar por semejanza de triángulos, de este triángulo pequeño con un triángulo completo que vemos aquí, podemos entonces determinar por semejanza, es decir, podremos poner, por ejemplo, que 150 es a 200, como para nosotros aquí este valor asterisco es a x, ¿no? Eso es lo que se ha hecho aquí, semejanza de triángulo. Entonces de ahí despejamos asterisco, que es el valor que tendría la altura del triángulo en esta zona de corte. Entonces, si nosotros trazáramos si miramos aquí, mejor dicho, trazando el dominio que tiene la carga, pues tenemos un triángulo, ¿verdad? Si podemos saber cuál es el área de este triángulo, sabemos cuál es la fuerza equivalente que tenemos que utilizar al hacer la sumatoria de fuerzas. Bueno, entonces, fuerza cortante en su sentido positivo convencional. Este triángulo de fuerzas distribuidas también señala ese mismo sentido, entonces signo más el área de este triángulo ahora. Un medio, 12,5x, que es la altura, ¿no? Y por la otra dimensión, que es x. ¿Sí? Cualquiera puede ser base, cualquier altura, eso es indiferente, ¿no? Esa es entonces la fuerza distribuida, y tenemos la reacción de apoyo en sentido contrario, igualamos a cero, simplificamos la ecuación y tenemos esta en color rojo, y aquí podemos aplicar todos los valores que se nos ocurra para un dominio, para un rango de x igual a 0 hasta x igual 12 pies. Entonces comienza en 0, hay una reacción de apoyo en ese mismo punto, 275, nos vamos al otro extremo, la fuerza con la que llegamos es menos 625, y si miramos en nuestro gráfico, ahí hay una fuerza aplicada hacia arriba de 625, eso hace entonces que sumado a esta menos 625 nos dé finalmente igual a 0, ¿no? Ya ustedes en el detalle, cuando revisen esto, si quieren lo detallan más, pueden poner aquí menos 625 más 625, que es la reacción BY. Bueno, yo no lo puse porque me resulta ya les va a resultar muy aburrido ver eso, ¿no? Pero si quieren lo detallan un poco más. Y terminamos entonces allí con el análisis para el comportamiento de la fuerza cortante, que nos da finalmente cero, inicialmente cero, lo que significa que está bien hecho, ¿no? Nos vamos entonces ahora al momento flector. Igual para este diagrama de sólido libre que hemos hecho por aquí, tenemos el momento flector en la zona de corte.
el momento generado por la fuerza triangular, que es un medio, su altura 12,5 por su otra dimensión que es X, es el área del triángulo, y lo importante es su brazo de momento. Su brazo de momento estamos midiendo desde la zona de corte, es como medir desde la base, irnos por aquí, sería entonces una tercera parte de X, ¿no es cierto? Eso es lo que nos dice nuestra regla general. Es X tercios, y la fuerza de 275 que genera torque con un brazo de momento de X en sentido contrario. Simplificamos la ecuación y reemplazamos cualquier valor que se nos ocurra entre 0 a 12 metros. Entonces, para 0 tenemos 0, para 12 tenemos menos 300 libras por pie, pero justo en ese punto, cuando llegamos al extremo, tenemos un torque aplicado en sentido horario. Cuando el torque está aplicado en sentido horario, dijimos que incrementa el valor numérico o lleva hacia arriba a nuestro gráfico. Entonces, si aquí consideramos menos 300 más 300 por la acción de este torque, nos va a dar inmediatamente 0, ¿no? Entonces, rápidamente podemos tener la solución del problema. La solución numérica es sencilla. La parte donde tenemos que pensar un poquito es en hacer el diagrama de sólido libre y tener cuidado al determinar las reacciones de apoyo, porque si no, se nos va a comenzar a hacer una mezcla por aquí que no vamos a saber dónde hemos hecho mal las cosas. Entonces, si, bueno, aquí lo llevé también a un gráfico. Hay algunos problemas que ya no los he graficado, ustedes lo grafican. Y tenemos los valores del comportamiento para la fuerza cortante, que es una curva de segundo grado, y una de tercer grado para el caso de del momento flector. Aquí podemos ver la ecuación del momento flector. Es una de tercer grado, ¿no? Con pendiente negativa, por eso tiene esta forma. Y aquí nos hemos olvidado de ponerle el grado, es bueno siempre ponerlo para que cualquiera que lo lee sepa de qué grado es, por lo menos si está mirando solamente el gráfico, ¿no? Si mira las ecuaciones se va a dar cuenta inmediatamente qué tipo de gráficos se tiene en cada caso. Y si le pusimos de segundo grado, y es una ecuación de segundo grado, ven ustedes, la fuerza cortante. Bien, también es un problema que está íntegramente desarrollado, si ustedes quieren lo detallan más. No he llenado aquí las flechas, si ustedes quieren, están trabajando de repente con algún programita que les puede dar un sombreado acá, lo pueden sombrear esto. Si yo estuviera trabajando aquí con algún programa, podría llenar con flechas desde 0 hasta aquí, en un abrir y cerrar de ojos. Pero bueno, llamaría mucho la atención también por un lado, didácticamente no sería muy funcional, ¿no? Entonces, quiero que entiendan ustedes que flechas hacia abajo están llenando todo este triángulo, ¿ya? Igual en el diagrama de sólido libre, desde la zona de corte, entiéndase que hay flechitas hacia abajo llenando todo este espacio. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre esto? Bien, sigamos entonces. Aquí ya verán dos aspectos. Uno, no tracé el diagrama aquí abajo, ustedes lo trazan, ustedes los valores lo van a tener aquí. Este es uno de los problemas que les hablé, que puse en varias ocasiones en un examen, y pues a pesar que lo puse en varias promociones, en mecánica, por lo menos en 2 o 3 promociones, en civil, por lo menos los habré puesto unas 10, 12 veces. No he tenido la solución de ningún estudiante hasta esta promoción, ¿no? Entonces, he optado por ponérselos para que no vayan a creer que algunas veces cuando hay este tipo de situaciones en varias promociones, siempre se corre la voz y dicen, oye, el profesor a propósito nos pone problemas que no se pueden desarrollar. Y eso es falso.
nunca les pondría, al menos yo, un problema que no se pueda desarrollar o que personalmente yo no lo haya podido desarrollar y que no haya tomado mi tiempo. ¿En qué tiempo se puede desarrollar un problema? ¿No? No se diseña un examen, eso es lo que se hace. No se agarra un libro y se jala un problema y dice, esto me parece bien y lo pongo, ¿no? Tengo que desarrollarlo, tengo que saber en cuánto tiempo yo lo desarrollo, en cuánto tiempo un estudiante lo puede desarrollar, entonces lo pongo, ¿no? Si resulta obviamente ilustrativo. Este problema resulta ilustrativo porque me permite dos cosas. El estudiante debe estar consciente de que aquí en el empotramiento hay reacciones, reacción fuerza, reacción momento, como acabamos de ver con otros problemas que no tienen obviamente esta configuración, pero que las acciones son las mismas, ¿no? Otro problema que me va a permitir visualizar aquí es que cuando yo haga mi trabajo haciendo con, con el, eh, con el famoso método de secciones, se va a poder desarrollar de una manera sumamente fácil y también de una manera difícil. Y tal vez el momento flector incluso podría resultar hasta imposible, ¿no? Entonces debemos de tener en cuenta lo que les hablé hace un poco. Si voy a trabajar con método de secciones, debo ir en el sentido que las cargas aumentan. Entonces aquí, a ojos cerrados, desde 0 a 12, puedo ir con ese método en este lado. Pero si quiero trabajar el otro lado, yo tengo que partir sin haber dejado invalidado, obviamente, lo que he hecho con el lado izquierdo. Puedo trabajar independientemente de este lado derecho, considerando el valor x igual a 0 en el lado derecho, o también puedo considerar x hasta un punto determinado y dar la diferencia y igual les va a salir. Pero lo más fácil es considerar x ahora en este lado derecho y trabajar este segundo sector con una manera muy sencilla, ¿no? Cuando trabajen viniendo en un solo lado, hasta el punto medio es fácil, de allí la fuerza cortante se va a poder trabajar también, o sea, todo este problema se puede desarrollar en el aspecto de fuerza cortante con el método de sección. Con ese mismo método, cuando vayamos al momento flector, hasta la mitad la vamos a trabajar sin ningún problema. Desde aquí, si seguimos esperemos que pase el pescado. Bien, entonces cuando pasamos de aquí la mitad ya para el momento flector, aquí seguramente nos vamos a comenzar a golpear la cabeza contra la pared porque va a ser muy difícil hacerlo, por una razón simple. Miren, si yo paso de aquí, hago mi corte, por ejemplo, aquí en esta segunda flecha yendo desde el punto más alto. Hago mi corte allí. ¿Qué se genera aquí? Se genera un trapecio, ¿no es cierto? Yo mido X desde el extremo izquierdo hasta esta flecha. Entonces, el área del trapecio no hay problema, lo calculo conociendo la función que tiene aquí o con los valores frontera, puedo saber cuál es el área. El problema es cómo ubico un elemento diferencial para poder tener lo que llamamos el X raya, ¿no? Es muy difícil poderlo hacer, pero obviamente no es imposible, no es muy difícil. ¿Cuánto les llevaría a hacer esos tanteos, hacer esos cálculos, aplicar ecuaciones? Mínimo seguramente unas 2 horas o algo más, ¿no? Y estos problemas no están hechos para desarrollarlos en ese tiempo, estos están hechos para desarrollarlos en 15 o a lo más 20 minutos, ya pues eh, dando de tiempo bastante holgado, ¿no? Hechos casi para hacerlos al ojo. Entonces, vamos a ver aquí lo que implica solucionar un problema como esto. Primero, reacciones de apoyo. Luego, como le dije, trabajamos de izquierda a derecha hasta el centro y luego nos vamos de derecha a izquierda, desde el extremo derecho también hasta el centro.
siempre en cada uno de esos casos considerando cero para este extremo, para esta parte media izquierda, perdón, considerando cero en el lado izquierdo, en el extremo izquierdo de la viga, y para este triángulo que está actuando sobre la viga, considerando también cero en el extremo derecho. Esa es la forma más fácil de poder afrontar este problema. Bien, entonces diagrama de sólidos libres, dos zonas de corte, reacciones en los apoyos. Para las reacciones en los apoyos, ya han visto ustedes que podemos hacer suma de fuerzas verticales iguales a cero, porque no hay fuerzas horizontales ni oblicuas, entonces una reacción de apoyo tiene que compensar la acción vertical de las fuerzas, ¿no? O si no, hacemos nuestra típica sumatoria de momentos en A y también obtenemos lo mismo. Más bien sería sumatoria de fuerzas en B para poder obtener a Y, ¿no? Bueno, como quiera que quieran ustedes hacerlo, van a poder obtener el valor para Y. Yo tengo 48.000 libras. Hacemos sumatoria de momentos en A porque vemos este extremo está libre. Hay fuerzas actuando, entonces genera una especie de intención de rotación respecto de este punto de apoyo. Para que esto esté en equilibrio, aquí tiene que haber un torque en sentido contrario que provoque el equilibrio. Entonces ahí tenemos nuestro cálculo 576 mil libras, ¿no? Para eso ni siquiera necesitaban hacer todas estas ecuaciones, necesitaban hacer muy pocas si saben que la resultante va a estar en el medio y es igual a 12 por 4 entre 2, lo que equivale a multiplicar 12 por 4, ¿cierto? O sea, en vez de poner 2 veces 12 por 24 dividir entre 2, es lo mismo poner 12 por 4 y esa fuerza estará aplicada aquí en el punto medio. Entonces, el momento va a resultar muy fácil de calcular. Bueno, entonces, determinadas las reacciones de apoyo, que son una fuerza y un torque, ahora nos vamos a analizar la mitad izquierda. Lo típico es conocido por nosotros, como hemos venido trabajando. Vuelvo a proponerles lo que en clase propuse también con un ejemplo, utilizando pendiente por este proceso de comparación de dos triángulos utilizando su semejanza, ¿no? Pero también podemos manejar una ecuación que gobierna la ecuación de carga, o sea, lo que llamamos la función de carga, ¿no? Entonces veo que esta es una línea recta, inclinada, de manera que su forma general es esta, ¿no? No me interesa que las constantes sean positivas o negativas, eso me va a dar la solución de estas ecuaciones. Entonces considero sus condiciones de frontera. Cuando hablo de condiciones de frontera estoy hablando para esta extensión que estoy interesado en evaluar, desde 0 hasta 12. Entonces miren, cuando x es 0, la carga es 12, perdón, 0. Y cuando x es 12, la carga es 4. Eso es lo que se ha traducido en esta ecuación. Esos son el uso de sus valores de frontera, ¿no? Entonces, reemplazando para cada extremo, para cada límite que tenemos con un valor desconocido. Bien, entonces, tengo que A es 1/3 y B es igual a 0. Listo, está mi función para este lado, entonces, carga igual a x tercios. Listo. Entonces, es como tener la altura del triángulo para cada punto x que yo quiera, ¿no? Si yo reemplazo x aquí, es un x que voy a considerar en algún punto por aquí, genérico, ¿no? Suma de fuerzas verticales, entonces, fuerza cortante B, el área de este triángulo, vean cómo calculamos el área del triángulo, su base por su altura, porque para una distancia x, justamente la carga tiene este valor, ¿no? Es como el anterior que poníamos aquí, su altura, un asterisco, es igualito esto, ¿no? Entonces tenemos medio base por altura prácticamente y tenemos la reacción de apoyo de 48.000 libras. Listo. Despejamos, sacamos aquí una función y lo que hacemos es reemplazamos los valores
Cualquier valor podemos reemplazar aquí, pero nos interesa ver que la función que va a limitar la fuerza cortante es una función cuadrática con pendiente negativa, ¿no? Algunos valores que podemos asignarle: para 0 es igual a 0, y tiene además otro valor allí que es 48.000 libras, que sería un valor 0. Como ustedes pueden ver, es una reacción de apoyo. Y para x igual a 12 encontramos que es 24.000 libras. Hasta ahí entonces podemos trabajar con la fuerza cortante para ese primer sector. Podemos ir ahora a trabajar con el momento flector, con ese mismo diagrama de sólido libre. Entonces, ¿se ven? ¿Se ven allí? Tenemos el momento en su sentido convencional. En ese mismo sentido está el torque generado por esta distribución triangular de fuerza. La fuerza, entonces, un medio base por altura de ese triángulo. Su brazo de momento, medido siempre desde la zona de corte, estamos yendo desde la base hacia la cumbre de un triángulo. Entonces, nuestra fórmula nos dice que el centroide está a 1/3 de esta distancia, x tercio. Listo. Y en el otro extremo está el torque, que es de 576.000 libras. Acomodamos nuestra ecuación. Podemos ahora reemplazar en esta fórmula cualquier valor de x que se nos ocurra entre 0 y 12. Listo, entonces para 0 tenemos dos valores, una que es naturalmente 0, la otra es una reacción de apoyo, y para x igual a 12 encontramos que tiene menos 96 kilonewtons por pie. Bien, hasta ahí entonces nos ha servido el análisis de la parte izquierda de la viga. Ahora vemos que para la parte derecha podríamos seguir con el análisis de la fuerza cortante. De hecho, que la vamos a poder determinar, porque ahí no necesitamos brazos de palanca, sino simplemente áreas. Entonces se puede determinar, ¿no? El momento flector lo podemos avanzar hasta el punto medio, o sea, hasta donde hemos llegado por aquí. Pero créanme que desde allí, siguiendo esa misma dirección de avance, no lo vamos a poder hacer con facilidad. Entonces, no nos metamos en problemas y analicemos, tomemos la parte derecha para hacer el análisis. ¿Ya? Sí, estamos tomando entonces ahora, considerando 0 en el lado derecho. Ojo con eso. Medimos entonces X hacia la izquierda, hacia la zona de corte, como siempre. Ahora la fuerza cortante, convencionalmente, hemos visto que cuando tomamos el lado derecho del corte, convencionalmente la fuerza cortante hacia arriba, el momento flector horario, ¿no? Igual para esta zona, siguiendo este mismo procedimiento, determinamos su ecuación. Aquí siempre surge la siguiente confusión. Espero que ustedes estén atentos y no, no les suceda eso. El alumno siempre está mirando, dice, acá está mi zona de corte, y siempre en su mente está lo natural. Dice, bueno, desde el corte voy a trabajar hasta el extremo, ¿no? Obviamente es eso, pero no está considerando siempre que nuestra referencia 0 ahora está aquí en el lado, en el extremo derecho. Entonces, cuando se olvida eso, el alumno dice, ah, no, aquí hay algo que está mal, ¿no? Aquí debe ir con signo negativo porque esto va decreciendo, va siendo cada vez menor. Eso estaría bien si miramos desde este lado, ¿no? Pero nosotros tenemos otra referencia 0 aquí en el lado derecho y estamos avanzando hacia el lado izquierdo en el sentido que las fuerzas van creciendo. Entonces, naturalmente, la pendiente de esto tiene que ser una pendiente positiva por la referencia, repito, que el 0 está para este sector ahora considerándose en el lado derecho. ¿Ah? Entonces, no se confundan con eso, porque si no, cuando lo repasan ustedes por allí van a estar pensando, pucha, que aquí ya la fregó, el profe se ha olvidado el signo, lo ha cambiado. Eso, no es eso. Siempre la referencia es importante. Estamos midiendo desde el extremo derecho ahora hacia el extremo izquierdo. Podemos
poner una nueva dimensión X, o podemos simplemente seguir dimensionando desde el lado izquierdo y ponerle la diferencia aquí también, ¿no? Entonces, como eso también no lo requerimos, vamos por el lado fácil y trabajamos con lo que más fácil nos resulte, ¿no? Esa es la manera de sentirnos mejor, de hacer más rápido las cosas y de no estresarnos por la pura. Bien, entonces, suma de fuerzas verticales, listo. Fuerza B hacia arriba, el área del triángulo hacia abajo, medio, ven ustedes la función y la base, ¿cierto? Medio base por altura, si quieren llamarlo así. No hay más fuerzas igualados a cero, entonces tenemos la ecuación para la fuerza cortante en ese sector. Entonces, lo que saquemos para X igual a cero, o sea, para este extremo, es lo que para nuestra viga hemos planteado como 24 pies, ¿cierto? Lo que nos salga para este sector, llamando X0 aquí, es lo que está en el extremo derecho de la viga, que también podemos decir entonces 24, ¿no? Y como es natural, nos sale 0, como ustedes pueden ver, para X0 de 0, ¿no? Y el otro valor que nos sale cuando tenemos X igual a 12 pies es 24 kilonewtons. Veamos a ver con el anterior. B de 12, 24 kilonewtons. ¿Eh? Entonces, casi sin saber leer ni escribir, pues la solución del problema es así de simple, ¿no? Así de fácil. Y pues después de discutir problemas como estos, es que yo a mis alumnos se lo ponía en el examen como para que pudiesen sacar buenas notas, ¿no? Pero les repito que no he tenido la suerte que por lo menos uno me haya desarrollado este problema. Y por ahí les voy a poner otro más, igual de fácil. Bien, entonces agotado la fuerza cortante, nos vamos al momento flector. Igual para este sistema tenemos sentido positivo horario. En ese mismo sentido va a generar esta fuerza que está distribuida en este triángulo. Entonces, más un medio base por altura. No se olviden, esto es como la altura para un punto determinado, ¿no? Y estamos midiendo siempre desde la base y nos vamos hacia la cumbre del triángulo. Entonces será nuevamente x medios igual a 0. Tenemos entonces finalmente esta ecuación menos x tercios sobre 18. Entonces, cuando nosotros decimos para x0, o sea, para este extremo, tenemos que tener en nuestra mente que también eso es, entonces el valor para x igual 24 en mi sistema de la forma como me dieron el problema. Este extremo, para mí, si yo mido desde aquí hacia la izquierda, es x igual 0. Si mido desde la izquierda a la derecha, este es x igual a 24 metros, ¿cierto? Entonces, en esta ecuación nosotros podemos reemplazar cualquier valor entre 0 en el lado derecho y 12 en el punto medio. Hacemos esos reemplazos y tenemos como corresponde para x igual a 24, vamos a tener igual a 0. Y para x igual a 12 menos 96, ¿no? Y el asunto, como se verá, comienza en 0, termina en 0. Quiere decir que tenemos el problema correctamente resuelto. Miren ustedes, momento para 12, momento para 12, ¿cierto? Exactamente iguales. Entonces, ir de derecha a izquierda, venir de izquierda a derecha, cuando hay este tipo de distribución, es fácil de manejar, es conveniente hacerlo de esa manera, ¿ya? Eso muestra también entonces de que nosotros podemos, tomando nuestras precauciones siempre, trabajar considerando para un mismo problema distintas referencias, ¿no? Para esta primera parte, nuestra referencia 0 ha sido en el extremo izquierdo y para la parte derecha nuestra referencia ha sido el extremo derecho. No hay ningún problema, como verán ustedes, en hacerlo de ese modo. Bien, entonces, problema resuelto. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta sobre esto?
Veamos otro. Ah, ese mismo problema, para que no estén ustedes pensando, diciendo de repente, eso se puede hacer con el método de secciones y tal vez si yo quiero hacerlo por integración no se va a poder o va a resultar difícil o complicado. Nada que ver con eso. Ya en el problema anterior habíamos calculado las reacciones de apoyo, las funciones que limitan la carga. Entonces simplemente aquí comenzamos a trabajar aplicando el proceso que llamamos por integración, ¿no? Entonces yo voy a hacer como siempre les he dicho, mi preferencia es primero agotar de extremo a extremo los valores de fuerza cortante y luego volver a hacer para el momento flector. Pero también le dije que si a ustedes eso no les parece muy adecuado, pues terminan de hacer para el primer sector la evaluación para la fuerza cortante, inmediatamente pueden hacer allí la valoración del momento flector para ese sector y luego van al siguiente, ¿ya? Entonces, vamos con eso. Fuerza cortante debe comenzar en cero y allí tiene además una reacción de apoyo de abajo hacia arriba. Entonces, B de 0, 0, B' 48.000 libras. Listo. Dirán ustedes, pero bueno, ¿y qué no hay que hacer aquí algún corte o algo de eso? No, para nada, ¿no es cierto? En el método de integración lo que necesitamos es tener a la vista nuestra viga. Esta viga tenga a la vista, no la pierdan para nada, porque si ustedes dejan de estar mirando esto, se les puede olvidar algún valor por allí y luego se van a dar cuenta cuando ya perdieron mucho tiempo por allí y van a tener que volver otra vez. Entonces siempre hay que tener a la vista esto, o este diagrama que es el diagrama de sólido libre, que es incluso mucho más preciso, ¿no? Bien, entonces seguimos por aquí. Decimos ahora para el sector comprendido entre 0 y 12, la teoría me ha dicho que yo puedo considerar ahí la función que da los valores de la carga distribuida, ¿cierto? Aquí tenemos la función de carga. Y además me han dicho que si la carga está aplicada de arriba a abajo, como sucede aquí, verán ustedes, le tengo que anteponer a la ecuación de carga un signo negativo. Listo. Ya está ahí. Mi ecuación entonces la integro, reemplazo los límites y asunto arreglado. Ahora lo que hago es transpongo el valor B' de 0, que ya lo había calculado aquí arriba, lo transpongo al otro lado y tengo mi ecuación final. Aquí yo puedo reemplazar los valores que se me ocurra entre 0 y 12 pies y tendré los valores para la fuerza cortante. Entonces, si yo quiero exactamente el valor de la fuerza cortante para x igual a 12, pues lo reemplazo aquí y tengo 24.000 libras. Es el valor para x igual a 12. Ya terminé ese sector, entonces, si como le digo, ustedes gustan hacer la evaluación del momento flector ahí seguidito, pues se integran esta ecuación y tienen el valor que ustedes están buscando. Aquí lo voy a hacer después, como le dije. Ahora me voy entonces al siguiente sector entre 12 y 24. Ya tengo también las funciones de carga, eso lo he obtenido evaluando esto. Repito, como le dije hace un rato, W tiene un valor de 4 para x igual a 12 y tiene un valor igual a 0 para x igual a 24. Así se evaluó este. Bien, entonces voy a utilizar esa función aquí. Nuevamente me dicen que para todo este sector yo puedo considerar la función de carga, o sea, esta, y me dicen, bueno, si es desde arriba, va desde arriba hacia abajo, como sucede aquí, debo anteponerle un signo negativo. Listo, ahí está su signo negativo. Integro simplifico, introduzco el signo si quiero, integro la ecuación y ojo aquí con una cosa.
como esto se ve sencillo y rápido, fácil, los alumnos otras veces corren y se olvidan de reemplazar los límites. Tengan cuidado con eso siempre, encontrar esos errores. El alumno integra, hace bien su integración, pero hizo esto, x cuadrado más 6 menos 8x, y listo, lo puso por acá y se fue de largo y luego no le salió la solución del problema. Y él está pensando, dice, pero ¿qué hice mal? ¿No? Se pone a revisar por aquí y pocas veces se pone a revisar de que no consideró los límites, ¿no? Los límites siempre hay que considerarlos. Entonces, aplicando el límite 12, cuando hay x por aquí, es que yo finalmente obtengo 12, o perdón, 72. Y ahora lo que hago es transpongo el valor que he encontrado para la fuerza cortante para x igual a 12, lo transpongo aquí al otro lado, simplifico y finalmente tengo esta ecuación en verde, ¿no? Puedo reemplazar aquí cualquier valor para x entre 12 y 24. Cuando llego al valor x igual a 24, me sale exactamente 0. Lo que significa también que pues he hecho la evaluación correctamente, ¿no? Para esa zona, por lo menos, porque me va a marcar bueno, ya no tenemos el gráfico aquí, lo tenemos en el otro, un punto por donde está pasando esta curva de momento de fuerza cortante, perdón. Estas ecuaciones de color verde las estoy dejando así en ese color, porque esas son los que vamos a integrar cuando veamos las ecuaciones para el momento flector en la viga. ¿Bien? Entonces, hemos agotado, hemos ido de izquierda a derecha sin parar, observen, sin tener que cambiar de referencia, nada. Hemos terminado nuestra fuerza cortante, ha comenzado en 0 y termina en 0. ¿Eh? Comienza en 0, termina en 0 al otro extremo de la viga. Entonces ahora, fíjense bien en estas ecuaciones de color verde. Esas son las que vamos a usar ahora porque recién vamos a comenzar a evaluar el momento flector. Entonces, el momento flector igual en el extremo izquierdo será 0, pero hay además un valor aplicado ahí en sentido antihorario. Cuando el torque está aplicado en sentido antihorario, dijimos y demostramos por ahí matemáticamente de que lleva a nuestra curva a un valor más bajo y a nuestro valor numérico también lo disminuye. Esto es equivalente a escribir entonces m' de 0 igual a 0 menos 576.000 libras por pies. ¿Sí? ¿No? Que aquí ya lo hago abreviado para que no les resulte muy aburrido, ¿no? Bien, entonces me dicen además que para ese sector, o perdón, para ese sector de la viga, o sea, entre 0 a 12, que en ese sector estamos trabajando, estamos avanzando de izquierda a derecha, para ese sector entre 0 a 12 debo integrar la función fuerza cortante que he encontrado en ese sector. Por ahí lo dejamos con un color verde y es entonces su valor menos x cuadrado sobre 6 más 48. Aquí no tengo que hacer cambio de signo ni nada. Hago la integral, reemplazo los límites, transpongo el m' que tengo como menos 576. Ven ustedes, lo traspaso al otro lado. Y tengo entonces la ecuación que me va a dar los valores de momento flector para x desde 0 hasta 12. Cualquier valor, pequeño, grande que fuese, siempre vamos a tener un valor para el momento flector en esa zona. Si yo quiero exactamente para x igual a 12, tengo 96, ¿no? Menos 96, perdón. Sigo entonces en el último sector, o sea, en el sector de la derecha. El momento para x igual a 24 menos 12. También tenemos allí una ecuación de fuerza cortante. Y la teoría me ha dicho que debo integrar eso, ¿no? Integro entonces, reemplazo los límites, aplico los límites y transpongo al otro lado el m de 12. ¿Ya? Tengo entonces una ecuación final. Aquí yo puedo reemplazar cualquier valor para x desde 12
hasta 24 y me va a dar el valor tanto numérico como el punto para la curva, para el trazado de la curva. Si reemplazamos entonces x igual a 24, me va a dar el momento con valor 0. Entonces hemos comenzado en 0, terminamos en 0, lo cual es un indicativo que tenemos correctamente desarrollado el problema. ¿Ven? Entonces, con ninguno de los procedimientos que hemos estudiado, este problema es difícil de desarrollar, menos imposible, ¿no? Entonces, la única explicación que yo puedo tener es que el estudiante o no estuvo en mi clase, o no atendió, o simplemente se le olvidó, ¿no? Y eso es un poquito preocupante, porque si estás en clase, te explican algo, y luego te lo olvidas, pues así de rápido, es un asunto como para tener en cuenta y ver cómo uno supera eso, ¿no? Porque es un problema sumamente fácil por cualquiera de los procedimientos, es muy fácil de desarrollar. Por aquí luego vamos a ver otro que también tiene una característica así de fácil, pero que nunca lo pudieron desarrollar. Bien, este problema no lo voy a detallar demasiado porque es casi repetitivo, solo aquí quería que ustedes vieran, que muchas veces ven, por ejemplo, la parte triangular, dicen, bueno, yo aquí lo desarrollo así, y por aquí me voy a ir del lado izquierdo, lo desarrollo. Pero dicen, y ahora aquí en el centro se nos ha presentado un rectángulo, o que eso seguramente me va a malograr todo. Para nada. Ustedes pueden seguir aquí, por ejemplo, siguiendo la lógica que les he indicado, vayan de izquierda a derecha hasta llegar a este límite donde tendrían seguramente 0,9 metros, ¿no? Hasta ahí se puede trabajar si quieren con el método de secciones. Y luego van desde el lado derecho hasta los 0,45 metros, como también les indiqué. Y ahora si alguien dice, bueno, yo ya no quiero trabajar con el método de secciones, ya me parece más fácil trabajar con la integración, pues igual, agarre, comience en A o comience en B. No necesita estar tomando otra referencia, vaya de punta a punta, igualito se desarrolla. Entonces, siempre aquí hay que ver eso por un lado. Otra cosa que les asusta es cuando ven dos apoyos fijos. Ah, eso dice, ya la fregamos porque aquí hay 4 reacciones de apoyo y no voy a poder calcular, ¿no? O si no, lo mira muy ligeramente y dice, bueno, aquí es una viga, 2 apoyos, por aquí hay más o menos como una especie de triángulos en los extremos, un rectángulo en el medio, hay simetría, ¿no? Hay que mirar con cuidado. Aquí no hay simetría ni de carga, ni en geometría, miren ustedes. La distribución es 300 milímetros, 600 milímetros aquí en el medio, 400 milímetros aquí en la derecha, ¿no? La carga, entonces, el pequeño triángulo aquí en el lado izquierdo, ¿cierto? Tiene la misma altura, pero si sacamos un equivalente, el área de estos dos triángulos son diferentes, ¿no? Entonces, no hay simetría en carga. Y geométricamente tampoco, ¿no? Entonces dirán, bueno, ¿y ahora qué hacemos con las 4 reacciones de apoyo? Pues miren lo que dice el autor, ¿no? Los soportes A y B son chumaceras lisas. Es decir, esta barra se puede deslizar horizontalmente sin ningún problema, aparte de rotar también sin ningún problema, ¿no? Entonces, sí, esta es una manera muy elegante de decir, aquí las reacciones horizontales son iguales a 0 o son nulas, ¿no? Entonces hay solamente reacciones verticales, que sonaría más o menos así. Si ustedes tienen un buen oído, esto, como se dice, como dicen algunos, es música celestial para los oídos, ¿no? Lo dicen los soportes A y B son chumaceras lisas. Allá, pues,
solamente hay fuerzas verticales, ¿no? Eso es lo que me dice esto, ¿no? Me dice que hay fuerzas horizontales. Listo. Hago mi diagrama de sólido libre, determino las reacciones de los apoyos. Para eso sí tendré que hacer sumatoria de momentos. Hago sumatoria de momentos, ya sea en A o en B, y determino las reacciones en esos extremos. Haré mis cortes. Los dos primeros cortes los puedo trabajar, como le dije, de izquierda a derecha. Aquí está desarrollado de esa manera. Ahí está el primer corte, vean ustedes. Para x igual de 0, aquí le he puesto en metros. Entonces ahí tienen ustedes para ese punto. Nuevamente he puesto aquí la ecuación para que ustedes determinen la función de carga. O si no quieren con esto, pues ya saben ustedes que pueden hacer semejanza de triángulos, les va a salir lo mismo, ¿no? Y listo, no hay otra cosa que hacer. Aquí suma de fuerzas, fuerza cortante, área del triángulo, función por X, ¿no? Tenemos aquí, dividida entre 2. Fuerza aquí en el otro lado, en sentido contrario, igual a 0, listo. Sacamos una ecuación, le asignamos sus valores, le ponemos valores extremos, la forma va a ser una ecuación cuadrática con pendiente negativa, y algunos valores extremos que podemos tener, ¿no? De 0, 0, el otro valor en el extremo izquierdo es 1,02 kilonewtons. Cuando llegamos donde termina el triángulo va a ser 0,72. La sumatoria de momentos me da igual estos valores, ¿no? Todo esto ya lo hemos visto en los problemas anteriores. Entonces viene lo siguiente. Aquí es donde ya comienzan a dudar, dicen, bueno, ¿y ahora cómo será esto, no? Pues nada nuevo, vean ustedes. Aquí es como si mirasen un rectángulo aquí en el lado derecho y un triángulo aquí en el lado izquierdo. El triángulo, su área es súper fácil de conocer aquí porque tiene una altura de 2 y una base de 0,3 metros, ¿no? Si queremos medir el momento, medimos desde la zona de corte, medimos aquí, toda la extensión es X. Pero si consideramos desde esta zona o medimos desde aquí para saber dónde está ubicado el punto por donde pasa la resultante de esta configuración triangular, vamos a medir 2/3 de toda esta longitud, ¿no es cierto? Entonces, este es 0,3. De aquí, desde el vértice, mediremos 0,2. Entonces, es X menos 0,2 la distancia que medimos desde el corte hasta su centroide del triángulo. Eso es lo que vemos aquí en la ecuación correspondiente a momentos. No hay nada nuevo aquí. El proceso es el mismo. No tienen por qué estar pensando que va a ser diferente ni distinto, porque no hay ninguna cuestión lógica que les haga pensar que esto se resuelve de una manera diferente. Bien, entonces, visto eso, nos vamos a lo otro que hicimos. Aquí, por si acaso, les repaso de nuevo la forma como se determina la función de carga. Tenemos entonces la función de carga 40 novenos x. Dirán, pero ¿por qué no lo reduce más? Nos conviene mantenerlo así porque podríamos dividirlo y sacar un decimal que va a tener que aproximarse y eso nos va a ir haciendo perder precisión, ¿no? Lo mantenemos así. Y trabajamos con este lado derecho, observen, considerando x0 en el lado derecho, en el extremo derecho, y me voy hacia el punto de corte donde tengo un punto O. No es 0, por si acaso es O. El 0 está aquí en el lado derecho. Y esto lo dice todo, ¿no? Entonces, para ese diagrama de sólido libre aplicamos lo que también ya hemos visto. Suma de fuerzas verticales iguales a 0. Lo que encontramos para x igual a 0, aquí será para 1,35, ¿no? Que es la extensión total. Metros, obviamente. ¿No? Y tenemos asimismo el momento para el momento flector para toda esa zona. Tenemos su ecuación. En la ecuación podemos reemplazar cualquier valor. Nosotros estamos trabajando, no se olviden, considerando 0 en el extremo izquierdo.
¿ya? En el extremo derecho, perdón, para este sector, ¿no? Para el sector anterior era el extremo izquierdo, para este segundo sector es el derecho. Entonces, lo trabajamos igual, nos da igual a 0 en el extremo, y cuando tenemos M0,45 debe coincidir con lo que nosotros hemos encontrado para el sector anterior. Es exactamente lo mismo. Entonces, no tienen por qué estar con los temores de que va a haber cambios por ahí o por acá, para nada. Veamos entonces, este es el otro problema que les dije, que también los he puesto muchas veces en los exámenes. Si no es un examen de unidad, los he puesto, por ejemplo, en un sustitutorio, como para decir, bueno, ya pues que se luzca el alumno, ¿no? Y me sentía tan sorprendido que me lo devolvían en blanco totalmente, sin ningún tipo de desarrollo. En la última promoción de mecánica, un estudiante intentó solucionar esto, más o menos quería ir por lo menos para una ruta, por algún camino, pero finalmente no lo hizo tampoco. No llegó a ningún valor, ni, bueno, dicho sea de paso, varios también se copiaron y todos finalmente hicieron mal, ¿no? Y entonces vean ustedes, aquí vamos a solucionarlo de una manera súper simple, ¿no? Primero, seguro, ustedes tienen que inspeccionar esto. Van a ver, es un problema simétrico en geometría y en carga. Entonces, ya, de hecho, las reacciones de apoyo ustedes ya lo tienen a la vista, sin ni siquiera hacer cálculos, ya pueden saber cuántas son las reacciones de apoyo. Otra cosa, dirán, bueno, quiero trabajar con el método de secciones. Pues va a tener que pensarlo un poco, va a tener que hacer algunos malabares y seguramente en una hora por ahí ya debe tenerlo desarrollado, ¿no? Pero sabemos que no nos genera conflictos en distribuciones de esta naturaleza el proceso de integración, ¿verdad? Entonces, sin pensarlo dos veces, a menos que el enunciado ya me diga que yo tenga que utilizar el método de secciones, descarto ese método y me voy al proceso de integración. Primero determino entonces las funciones de carga, que son las ecuaciones que estoy viendo aquí. Paso a paso está hecho allí, si ustedes quieren. Determinada entonces la reacción de apoyo, comenzamos con el análisis, nos vamos ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como ustedes quieran. Es un solo proceso. Comenzamos en un extremo y nos vamos hacia el otro, sin tener que estar pensando en si lo corto por aquí, si pongo el cero por allá, para nada. Entonces, fuerza cortante, voy a comenzar en el extremo izquierdo, B de 0 igual 0, y hay una reacción de apoyo de 9 kilonewtons de fuerza ahí, pues es la función B' que llamamos de 0, ¿no? Dos valores para 0. En mi gráfico entonces, como verán ustedes, 0 y 9, ¿no? Luego, entonces, la teoría me dice que para un intervalo yo debo considerar la función de carga, y si la carga está aplicada de arriba hacia abajo, como lo está en esta zona que estoy trabajando, le antepongo un signo negativo, integro esa función, reemplazo los límites y listo. Como aquí el límite inferior es 0, vale esta misma ecuación, ¿no? Entonces, le transpongo al otro lado el B' de 0, que es 9 kilonewtons, y tengo finalmente mi ecuación. Entonces, esta ecuación vale para los valores de fuerza cortante desde 0 hasta 3 metros. Le podemos poner cualquier valor de X entre esos límites. Y encontramos que para X igual a 3 es 0, y eso en nuestro gráfico se ve aquí, ¿no? Es 0. Ya tengo entonces una ecuación que voy a integrar, ya sea en este momento o después, para encontrar los valores y la ecuación del momento flector. ¿Ven qué facilito que es? Me voy ahora, yo siempre tengo la manía de agotar primero la fuerza cortante y luego me voy con el momento flector. Entonces ahora voy a analizar para el sector entre 3 a 6 metros.
que es el sector derecho, ¿no? Función de carga, nuevo. Carga hacia abajo, le antepongo un signo negativo. Simplifico eso, integro y ojo con los límites. Aquí es donde generalmente se van de largo. Sacaron x cuadrado menos x cuadrado más 6x y dicen ya, bueno, listo, ahora transpongo el otro. No, aquí hay que aplicar los límites. Entonces, si aplicamos los límites, obtenemos la ecuación correspondiente. Ahora sí, transponemos el B3 al otro lado y listo, ¿no? Tenemos entonces la ecuación que corresponde para la fuerza cortante. La ecuación general es menos x cuadrado más 6x menos 9. Aquí podemos ponerle cualquier valor entre 6 a 12, o entre 3 a 6, perdón. Listo, si queremos exactamente cuál es el valor en 6, pues le ponemos aquí 6 a esto y obtenemos menos 9, ¿no? Porque aquí sería 6 al cuadrado con signo negativo y aquí también 6 por 6 con sentido positivo ahora, ¿no? Entonces se van a cancelar esos dos y me queda menos 9. Y si miro aquí, hay una fuerza aplicada que es una reacción de apoyo, se va de abajo hacia arriba, que es de 9 kilonewtons, entonces me va a llevar el valor numérico o la curva hacia un valor más alto, ¿no? Desde menos 9 hasta 0, observen. Tanto en la gráfica como en el valor matemático, ¿no? Terminé entonces ahí con el análisis de la fuerza cortante. Miren, rapidísimo. El dibujo también es súper fácil. Se visualiza muy rápido desde las ecuaciones que tiene, ¿no? Y ahora me queda por evaluar el momento flector. El momento flector, entonces en 0 tenemos un solo valor que es 0 y nos vamos al sector entre 0 y 3. En ese sector me dicen que integre la función de fuerza cortante para ese sector. Ya dejamos una ecuación con un color verde por ahí, la integramos. Aquí solamente vale el límite superior. Transponemos el término M0 que es 0 al otro lado, va a decir que es la misma ecuación. Y esta es la ecuación válida, entonces, para el sector de x igual 0 hasta x igual a 3. Cualquier valor le puedo poner ahí. Me doy cuenta que es una curva cúbica, ¿no? Y si le pongo el valor x igual a 3, me da 9 kilonewtons. Me voy ahora al siguiente sector, no tengo más que hacer allí. Me voy al sector entre 3 a 6. También me dicen que allí debo integrar la función fuerza cortante en ese sector. Encontré que su función es menos x cuadrado más 6x menos 9. Lo dejé por ahí con un color verde. Hago la integración, reemplazo los límites, no se olviden con los límites. Y transpongo finalmente M3 al otro lado, simplifico y tengo la ecuación correspondiente que me va a dar la forma y los valores del momento flector en esa zona. Listo, reemplazo. Y si quiero el valor extremo para x igual a 6, reemplazo x igual a 6 en esta ecuación y me va a dar 0. ¿No? Y asunto terminado, como ustedes podrán ver. Entonces los valores, tanto de fuerza cortante como de momento flector, se pueden graficar fácilmente. Ahí tienen ustedes con gráfico y todo. Entonces tenemos una curva de segundo grado como el comportamiento de la fuerza cortante y una de tercer grado, el comportamiento del momento flector paralelo. Bien, entonces sabrán que no es un problema imposible, ni siquiera es difícil, ¿no? Entonces es falso que uno les ponga problemas imposibles o difíciles en los exámenes. El asunto es que muchas veces ustedes olvidan lo que uno les explica, o diríamos los pequeños truquitos que uno les da, pues se lo pasan por alto. Y estas son cosas que pocas veces lo dan. Yo he visto clases
de muchas universidades buenas. Tengo mis hijos que han estudiado en universidades donde han hecho clase de esto, ¿no? Pues no les han dado todo lo que yo les estoy dando a ustedes. Entonces sí, el alumno realmente tiene problemas, ¿no? Porque mi hijo que estudió ingeniería civil en la uni me decía, pues, ¿y esto cómo es que se desarrolla? Esto no sale, no se puede, ¿no? Pues le digo, es que no te han dado todo lo que debes de tener para desarrollarlo. Y cuando le decía que eso es así, pues lo hacía muy fácil, ¿no? Bien, así es, jóvenes. Entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario sobre esto? Bien, veamos entonces, finalmente, aparte de lo que hemos hablado allí, verán que los problemas les falta muy poquito para poder estar terminados. Muchos lo están terminados con gráficos y todo. A algunos le falta gráficos, a algunos le falta pequeñas cositas. Eso es lo que ustedes tienen que poner para su práctica. Y además, miren este problema, tomen su imagen, porque aquí les voy a mostrar también otro. Esos dos problemas sí les quedan íntegramente para que ustedes lo trabajen, ¿ya? Entonces, ustedes elijan, cada uno de ustedes, quiero decir. Un problema lo trabajan con el proceso de integración y el otro con cortante, ¿ya? Con, con método de seccionamiento, que lo llamamos, creo, ¿sí? Entonces, cada uno de ustedes decide cuál de los problemas lo quiere trabajar con un proceso de seccionamiento y cuál con proceso de integración. Bien, jóvenes, eso ha sido toda nuestra actividad de hoy.